carta a Filemón. Es una de las cartas del apóstol Pablo de las prisiones, aquellas que escribió cuando estaba preso. Es la carta más corta, pero es una hermosura, hermoso lo que escribe Pablo, cómo se expresa, cómo refleja y revela el Evangelio en solo 25 versículos, cómo nos exhorta, cómo nos guía a caminar en el camino del Señor, cómo nos guía a que vivamos verdaderamente el Evangelio como Dios quiere, porque a veces nosotros hacemos las cosas como nos gustan es a nosotros, pero al Señor le gustan de diferente manera. Entonces, pues, como veíamos, Pablo es una carta donde hay tres personajes: el apóstol, que sabemos que está preso posiblemente en Roma; Onésimo, que era un esclavo que había huido de su amo; Filemón, que es el tercer personaje. No sabemos qué había hecho, si le había robado algo, no se expresa o no se plantea directamente lo que él hizo, pero sabemos que le faltó a su amo, que era Filemón. Y Filemón, que había sido un discípulo de Pablo, posiblemente había sido en Éfeso, porque Pablo no había ido a Colosas, donde vivía Filemón. Filemón tenía en su casa una congregación, se reunían los hermanos y él pues dirigía, ¿cierto? Es una carta personal, pero a la vez es una carta que es para la iglesia, porque pues él primero le dice, y luego en el saludo que él hace a Filemón, le dice que a toda la iglesia la salude. O sea, le da a entender, porque pues Onésimo era posiblemente conocido en la congregación, porque pues era un esclavo de él. Era un esclavo de Pablo. Hoy vamos a centrarnos en los versículos del versículos 16 al 20. Ya los otros pues los hemos venido haciendo la exposición de la palabra. Entonces hoy vamos como la hemos leído al principio, antes de la oración, entonces vamos a leer solamente estos versículos. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibidle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Amén. Vamos a orar entonces para que sea el Señor dirigiéndonos en esta mañana, que su palabra sea la que nos conforte y halle cabida en nuestros corazones, y su Santo Espíritu nos guíe y nos dé el entendimiento y abra nuestros oídos y nuestro corazón para recibirla. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu bendita palabra, Señor, es la que hemos leído. A ella, Señor, estamos expuestos, Dios. Padre, venimos en esta mañana a recibirla. Te doy gracias por mis hermanos y te clamo a ti, Señor, en esta mañana para que seas tú abriendo nuestros corazones a ella, Señor, y sobre todo que esta palabra sea transformando nuestras vidas, cambiándonos, Señor, porque necesitamos de ti cada día recibirla. Dios,
Confórtanos, Señor, con tu palabra. Confórtanos con tu amor, con tu misericordia. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en esta mañana. Dios, gracias te doy por lo que tú has hecho, por lo que tú harás, Señor, en nosotros. Señor, que esta palabra que en esta mañana tú pones en nosotros, en nuestros labios, la pongamos por obra, mi amado Dios. La pongamos por obra, Señor, para servirte, para trabajar para ti, Señor, para hacer tu obra, que es el propósito con el cual tú nos tienes aquí, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, mi amado Señor Jesús, porque tu Espíritu, Señor, es el que nos guía en todo momento. Gracias, Señor nuestro. Amén. Bueno, entonces, como veíamos, pues, Pablo en estos versículos llama a Filemón a recibir a Onésimo, que era el esclavo que había huido de él, de su casa, había huido, no sabemos por qué, pero le había hecho de pronto le había quitado algo, bueno, no sabemos específicamente qué había hecho, pero le había faltado y había huido. Entonces había llegado a conocer a Pablo y había sido discipulado por Pablo y había recibido el Evangelio, y el Santo Espíritu lo había restaurado a este hombre. Entonces él nuevamente vuelve a Filemón, y Pablo escribe esta carta dándosela a él como para el propósito es de que Filemón lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano. En estos versículos que vamos a ver, vemos cómo él prepara a Filemón para que él reciba a Onésimo, ya no como esclavo, sino como les decía, como un hermano en Cristo Jesús, como un servidor, porque la Onésimo, que el significado del nombre Onésimo es útil, ese es lo que significa. Entonces Pablo ya le hace ver que él va a ser útil para la obra, tanto como la que está haciendo Filemón en Colosas, y también para Pablo había sido útil en sus prisiones. Mi sermón le he llamado, le he dado el título de El perdón según Dios. Porque el perdón según Dios, vemos que en el versículo 15 nos dice que porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Eso era lo que había hecho Onésimo, se había apartado de su amo Filemón, pero había un propósito. En el momento había un problema, pero como en el tiempo de José, cuando los hermanos lo vendieron, ellos pensaban que le habían hecho un mal, pero era un propósito de Dios. Y como pudimos ver en Génesis, pues José fue alguien muy importante en el camino del pueblo de Israel. Entonces, asimismo, Onésimo se apartó de él con un propósito. Primero, de haber sido escogido por el Señor para salvación. Ese era el principal propósito. El Señor lo tenía en sus planes desde antes de la creación del mundo. No fue simplemente porque él huía y buscaba un consuelo, buscaba quien lo ayudara nuevamente. Porque un esclavo que escapaba y volvía a su amo tenía que someterse muchas veces a castigos, a lo que el amo quisiera, tenía que bajar totalmente su cabeza. Pero el propósito del Señor era usar a Onésimo. Entonces Pablo le hace ver eso a Filemón, que él se separó de él
y el motivo de pronto fue el pecado que cometió Onésimo ante su amo Filemón, pero el propósito de Dios era otro, que llegara al Evangelio, y asimismo Pablo por eso lo envía. En el versículo 16 dice: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el espíritu. Mi primer punto es el perdón que trae la vida nueva. Como vemos en este versículo, Pablo le dice que ya no va a llegar como ese esclavo, ya no va a ser más ese esclavo, sino una persona nueva. ¿Por qué yo le he colocado el título del perdón según Dios? Porque es un perdón diferente al perdón que nosotros damos, o al perdón que estamos acostumbrados a dar. El perdón de Dios es un perdón incondicional, un perdón que no le exige al ofensor que haga ciertas cosas. El perdón de nosotros es totalmente diferente. Nosotros buscamos siempre muchas veces, por ejemplo, decimos: pero ¿para qué lo perdono si va a seguir en lo mismo el siguiente día? Eso no dijo el Señor, ¿cierto? Eso no piensa Dios. Él no dijo: ¿para qué los perdono si yo sé que van a seguir pecando? Y de hecho lo hacemos a diario. A diario seguimos pecando sin ver lo que el Señor hizo por nosotros y sigue haciendo, cómo sigue transformando. En Mateo 18, versículos del 32 al 35, está la parábola de los dos cimientos, de los dos deudores, perdón. Mateo 18, 32 al 35, versículos 32 al 35. Mateo 18, versículos 32 al 35. Dice así: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos como el Señor, o sea, nuestro perdón es tan diferente al de Dios que nosotros esperamos que esa persona cambie, que ese perdón que nosotros damos condicionado. El Señor, cuando perdona, no lo hace esperando un motivo o lo hace porque nos ama. Y cuando nosotros damos ese perdón, es lo mismo. En esta parábola podemos ver cómo el Señor, ya sabemos de qué parábola hablamos, vemos cómo ese amo había perdonado la deuda y era una deuda grande, pero este personaje no había perdonado una deuda más pequeña, un consiervo. Entonces el Señor le llama la atención, le dice: no hay en tu corazón perdón. No lo hay, porque recibió el perdón, pero no lo daba. Y eso puede pasarnos a nosotros. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha dado sin condición su perdón, y de hecho estamos aquí por ello. Porque el perdón de Dios, no importa decir, después de dolor, después de todo lo que pasó en la cruz del Calvario, decir: perdónalos porque no saben lo que hacen.
Él estaba convencido de su amor, no necesitaba un motivo de nuestras vidas, no necesitaba que camináramos, simplemente dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y es cierto, no sabíamos lo que hacíamos. Condenamos a nuestro Señor con nuestras culpas, con nuestros pecados. Pero el Señor, así, su misericordia nos siguió amando y su perdón fue eterno. Nos dio entrada directamente al lugar santo. O sea, nos dio entrada a postrarnos cada día ante Él, reconociendo ante su cruz, reconociendo quiénes somos, reconociendo que fallamos. Eso hizo el Señor. Ese es el perdón de Dios, ese perdón que no condiciona. Pablo aquí, al decirle a Filemón que perdone a este hombre que ya no era un esclavo, le está diciendo que es una nueva vida, la que el mismo Señor nos dio a nosotros. Está hablando de que es la nueva vida, porque ya no lo va a recibir como esclavo, como lo dice en el versículo, sino ya como hermano. Ya va a tener ¿no? el amor de Filemón, porque si vemos en el versículo 7, Pablo, en el versículo 7 del mismo Filemón, Pablo nos describe cómo era una parte del carácter de Filemón. Dice en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Vemos que Filemón era un varón que confortaba corazones, o sea, que ayudaba. ¿Qué significa confortar? Ayudar, darle nuevo aliento al cansado, darle nuevo aliento al que está decaído, al que está fallando, ¿cierto? Ese es el Filemón al que Pablo le está escribiendo en la carta. Está diciendo que él sabe que es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios también, que conforta, que ayuda. Y le pide Pablo que haga esto, que le dé esa clase de perdón, que nos lleva a esto al segundo punto, que es un perdón incondicional. Cuando Pablo le dice a Filemón estas palabras, le recuerda, le llama a decirle que él es alguien que conforta, alguien que ayuda, y sabe la condición en la que va a llegar Filemón. ¿Cómo va a llegar Filemón Onésimo ante Filemón? En una situación difícil, ¿cierto? Él va con temor porque pues no sabe que a pesar de que lleva una carta de Pablo, no sabe cómo irá a actuar Filemón. Supongo con temor, va con vergüenza, va con su cabeza agachada porque no va a ir altivo, no va a ir Él sabe que falló a su amo y aún así no sabe si lo recibirá como hermano o como amo, porque no dice si conoce la carta, lo que escribió Pablo, pero pues supongamos que las cartas eran privadas y era una carta personal. Entonces no sabía, pero ese pero indica que él iba con esa inseguridad de saber cómo Filemón obraría, cómo sería el perdón de Filemón. Y Pablo le permite y le llama a Filemón para eso, para que tenga en cuenta que el perdón de él es como el de Cristo, pues Filemón había sido, como lo dijimos,
evangelizado por Pedro, por Pablo, había sido evangelizado por él. Filemón era su discípulo, había sido adoctrinado, y la iglesia, la cual dirigía Filemón, respetaba a Pablo como tal, como quien era, sabiendo quién era el apóstol, ese hombre que obedecía, que tenía una autoridad en el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo le dice más adelante en el versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbeme como a mí mismo. ¿Cómo creen que si Filemón tenía por compañero a Pablo, cómo recibiría a Pablo? Me imagino que el mejor cuarto, me imagino que le prepararía banquete como al hijo pródigo, le alistaría fiesta para recibir a Pablo. ¿Por qué? No porque Pablo viniera de como el hijo pródigo a ser restaurado, sino por el respeto que le tenía a Pablo. O sea, lo recibiría como lo que merecía Pablo. Él era el apóstol, él era su padre espiritual, o sea, quien le había llevado el evangelio, quien le había predicado, quien lo había discipulado y lo había guiado hacia la cruz del Calvario. Ese era Pablo, y le dice por eso: recíbelo como a mí mismo. Entonces, esto era lo que tenía que hacer Filemón: recibir a Onésimo como a él, como a Pablo. O sea, ya no podía recibirlo como esclavo, sino como un hermano. Ya tenía que tratarlo diferentemente. Ya no habría, o sea, ya era algo incondicional ese perdón. Sería un perdón total de amor, no como el perdón nuestro, como lo decía. El perdón nuestro le ponemos dependencia, siempre nosotros tenemos la tendencia, muchas veces dice perdono pero no olvido, pero el Señor dice que Él ha olvidado nuestros pecados, que no los llamemos a memoria, que Él nos ha perdonado completamente, que ya no somos esclavos, que somos libres en Cristo. Eso dice el Señor. El perdón de Dios es un perdón que está siempre dispuesto a confortarnos, a exhortarnos. A veces nosotros no perdonamos, preferimos voltear nuestra espalda, decimos ya perdoné, pero en nuestro corazón ese perdón no se ha dado. Ese perdón, simplemente empezamos a hacer otras cosas, nos apartamos de la persona que nos ha ofendido, o nos apartamos de la persona que lo dejamos de lado, mientras que el Señor siempre está dispuesto a amarnos, porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor, siempre dispuesto a acogernos, a pesar de que cada día fallemos, a pesar de que cada día sigamos fallándole, y lo haremos siempre, hasta su venida, hasta que Él nos restaure completamente, seguiremos fallando. Pero Dios es ese Dios que se goza con perdonar. Dios se goza perdonándole, sabiendo que lo buscamos, que lo seguimos. Dios se deleita en demostrar su gracia en nosotros. Se deleita. Nosotros a veces decimos perdonamos, pero como lo vimos en Mateo 18:32, al que verdaderamente ofendemos es a nuestro Padre. Cuando no hay perdón de nuestro corazón,
en cierta forma, echamos la culpa a Dios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él, empezamos a hacer nuestras cosas, nuestras vidas, y ya nuestro tiempo se acorta un poco para Dios y lo dedicamos a más cosas diferentes. A Él es el que dice el Señor que si tu hermano o alguno te ofendió y vamos a la iglesia, llevamos nuestra ofrenda, déjala ahí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Eso quiere decir que la ofensa ha sido ante Dios, porque el Señor no la está recibiendo nuestra ofrenda, porque Dios nos llama primero a que amemos a nuestros hermanos, a pesar de que les fallemos, a pesar de que nos fallen, que los amemos, que ese perdón sea incondicional. En el verso 19 dice: yo, Pablo, escribo de mi mano, yo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. En este versículo Pablo le está diciendo a Filemón que él es el que lo evangelizó, que en parte la gracia del Señor Jesucristo vino a él a través de Pablo, a través de la predicación que el Señor puso en Pablo. Le está diciendo que él aún debe algo, porque como sabemos, Pablo en su camino también tuvo muchas dificultades, muchos dolores, también fue apedreado, encarcelado, muchas cosas pasó en la vida de Pablo en su camino hacia la vida eterna. Y en el versículo 20 nos conecta al tercer punto, que es ese perdón que conforta. ¿Cómo es ese perdón que conforta? Dice en el versículo 20: si, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí Pablo le está diciendo que conforte el corazón de él. ¿Por qué le dice esto? Porque el corazón de él estaba en el amor. El corazón de él en ese momento era Onésimo. Pablo le dice: conforta mi corazón, por el amor que él tenía por aquellos a quienes él predicaba y por todos. Pablo era un hombre de amor, un hombre sencillo, un hombre que amaba y sabía que Onésimo necesitaba ser confortado, necesitaba Onésimo ser restaurado. Como podemos ver, aquí hay una exposición del Evangelio del Señor Jesús en estos 3-4 versículos que hemos leído. Está presentando cómo el Señor restaura a un hombre que había pecado, cómo Pablo le había llevado el Evangelio a un hombre para que lo restaurara, cómo el Señor Jesucristo estaba haciendo esa obra a través de Pablo, usando a Onésimo como al conocer el Evangelio, la esclavitud que había sido para Onésimo ahora era libre. Ahora era un hombre libre, ya no era esclavo, ya no estaba sometido, sino era hermano en Cristo para Filemón. Ya Filemón no lo iba a tratar como tal, al contrario, le iba a ser útil, como el Señor nos llama a ser útil en su obra, nos llama a nosotros a ser útiles en la obra, a no estar simplemente espectadores, porque Pablo le dice más adelante que le hubiera sido
para él le hubiera sido para él muy provechoso de estar con Onésimo en sus prisiones, porque le serviría, le ayudaría. Pero prefiere enviarlo a su amo. O sea, no hace nada sin que Filemón pudiera ayudarle. Vemos cómo el sacrificio del Señor, cómo su obra, como Pablo presenta que la cruz del Calvario dependía del amor de Cristo. Todo su amor estaba ahí derramado, todo su amor estaba ahí con el Señor, todo para restaurarnos, para confortarnos, para que su amor llegara a nuestras vidas y nos transformara cada día, porque cada día el Señor nos transforma, cada día nos va cambiando, cada día nos va haciendo nuevos. Y este evangelio que presenta, que el Señor nos ha traído, es este evangelio de amor, no es un evangelio que nos somete, sino que nos trae en amor a cada uno de nosotros. Ese es el perdón que conforma, del cual habla Pablo. Dice que conforta mi corazón. ¿Se imaginan cómo confortar el corazón de Pablo? Un hombre que sabía que su vida era de Cristo, que él todo lo hacía por él, pero pasaba dificultades, pero le confortaba saber que Onésimo estaba siendo restaurado, que estaba siendo recibido. Decíamos que era una carta personal, pero que la revelaba para toda la iglesia, porque pues seguramente Onésimo era conocido entre los de la iglesia, porque si era esclavo de Filemón, era conocido entre los hermanos de la iglesia. Entonces no solo la vergüenza, la culpa, lo que estaba sintiendo Onésimo al ir nuevamente a Filemón, era duro para él. Entonces por eso Pablo lo llama que lo conforte. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, confortarnos, porque cuando el Señor nos llama, verdaderamente el pecado nos agobia. El pecado nos humilla ante Él, nos humilla ante su cruz, ante tal sacrificio que no habría cómo pagar algo, no habría con qué devolver algo, solo postrados y humillados ante Él. Es de esa forma que el Señor empieza también, así como a Onésimo, a cambiarnos, a restaurar nuestras vidas. Esta es como la oportunidad que tiene Filemón para revelar a aquellos que están con él cómo es ese amor divino, cómo es ese perdón divino, cómo es ese perdón bíblico, porque es que ese perdón bíblico, divino, es, como les he dicho, muy diferente al de nosotros. Muchas veces decimos, a ese no lo perdono o a esa no la perdono porque es que es demasiado lo que ha hecho. O sea, nos damos ese privilegio, entre comillas, de hasta juzgar al hermano, de hasta juzgar a aquel que nos ha fallado. Y no damos muchas veces siquiera el perdón. Muchas veces no hablamos a ciertas personas porque nos han ofendido en cosas mínimas, a un vecino, a un hermano. Hay vecinos que nosotros ni saludamos porque algo ha pasado entre esos vecinos y nosotros, entre nuestros hermanos, entre nuestros familiares mismos. No damos ese perdón.
Pero Filemón aquí tiene esa oportunidad de poder mostrar, me imagino que también a su congregación, a sus personas que se reunían en su casa, de mostrarle cómo era ese perdón divino. Era algo. Y Pablo lo llama a que corra, confórtelo, ayúdelo, levántele ese ánimo para que él siga sirviendo, para que él siga trabajando en la obra, para que él, ya no va a seguir allá como esclavo, sino ya va a ser una persona que va a servir, que va a trabajar en la obra, que va a estar dispuesto siempre para servir, dispuesto siempre para obedecer, dispuesto y humillado ante la cruz de Cristo. Recordemos que el Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Este es nuestro Dios. Guarda misericordia para millares. Él tiene su amor para nosotros. Ese es nuestro Dios. Y a veces estamos muy lejos de ese perdón divino, de ese perdón bíblico, como el Señor nos enseña. Es un perdón totalmente diferente, nuestro perdón. Y eso nos llama a que meditemos, a que nos examinemos si nosotros, dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, a que nos examinemos si verdaderamente reflejamos o nos asemejamos al Señor en la forma de perdonar, en nuestro perdón. Nos llama a que nos amemos. Eso en estos versículos Pablo le expresa a Filemón, de que las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Y aquí dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. O sea, nuestra vida en Cristo es una vida nueva. Una vida que busca siempre hacer el bien. Una vida que siempre el Señor resumía todo en un solo mandamiento, en el amor. Si yo amo, hago lo más posible por hacer las cosas bien. Trato de no mentir, trato de no fallar. Y cada día el Señor nos redarguye para no hacerlo, para mejor no abrir nuestra boca, porque a veces el problema es que abrimos nuestra boca sin meditar un poco si podemos o no podemos, si hacemos o no hacemos. Entonces, eso es nuestro meditar en la cruz del Calvario, en el Señor. Cristo nos perdonó aún sabiendo, primero, que éramos pecadores, y segundo, que seguiríamos muchas veces cometiendo los pecados. Aún así, nos perdonó y nos ama. Nos ama el Señor así. Ese es el perdón bíblico. Ese es el perdón de Dios. El perdón sin condiciones, sin amor, sin culpar, sin deuda pendiente, porque es que el perdón nuestro a veces es con deuda pendiente. O sea, si hace, lo sigo perdonando, si no, no sirvió el perdón. Pero el Señor no es así. El perdón que nos dio es constante, es firme. Es ese perdón bíblico, es ese perdón de esa manera amorosa. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Ese padre se asomaba todos los días
todos los días. Cuando vio venir a su hijo, ¿qué hizo? Corrió, ¿cierto? Corrió y lo abrazó, ni siquiera sabiendo lo que había hecho el hijo, ni siquiera le permitió decir perdóname. El hijo venía con ciertos propósitos, arrepentimientos, todo lo que pero ese padre en su inmenso amor corrió a abrazarlo y ha corrido por nosotros a abrazarnos de la misma manera. A eso nos ha traído el Señor. Ese padre no le preguntó al hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué vas a hacer o qué? No le dijo, pero bueno, ¿viene a portarse bien o viene a portarse mal? ¿O va a seguir pecando? No le importó nada. Era su hijo y lo amaba. Y nosotros somos los hijos de Dios y nos ama. Cuán grande es su amor para nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, el Señor nos sigue amando, que aún siendo nosotros infieles, el Señor es fiel, justo y grande, misericordioso, digno para perdonar. Ese es nuestro amado Dios, nuestro gran Señor al que seguimos y que como Pablo, como Onésimo, como Filemón, quiere que sirvamos, no quiere que seamos espectadores, sino que confortemos a otros, que hagamos esa obra que estaba haciendo Filemón y confortar, como les decía, es eso, darle fuerzas nuevamente al cansado, darle fuerzas a aquel que está desanimado. Eso es confortar, nuevamente exhortarlo para que llegue, para que nuevamente tome el camino que estaba dejando de lado. Eso es confortar, para aquel que quiere huir, como Onésimo del Evangelio, que quiere o queremos de pronto huir a veces con nuestra desánimo, nuestro desaliento, nuestra pereza a veces espiritual, huir de nuestro Padre, como lo hizo Onésimo. Entonces, a eso nos llama el Señor como conclusión, a ser confortadores, a confortar a los demás, a nuestros hermanos, porque esta carta no la escribió para todo el mundo, la escribió a una persona específica y la dio para la iglesia. Dice en los primeros versículos, dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Como vemos, es a la iglesia que nos la está enviando, porque Él sabe que en nuestra iglesia hay desánimo, hay desaliento, hay hermanos que a veces no nos damos cuenta, pero pasan dificultades grandes, pero nosotros miramos de lejos, no nos integramos en la congregación de la iglesia, y a eso nos llama el Señor. Este es un año nuevo. Hoy es un día, el primer día de este nuevo año. Comencemos nuevamente, empecemos nuevamente, no nos quedemos rezagados de la mano del Señor, porque su palabra un día nos va a confrontar con Él. Entonces, fuimos creados con un propósito, y es ese: predicar el Evangelio, exaltar a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, glorificarle. Ese es nuestro propósito, glorificar a Dios, predicando el Evangelio, sirviéndolo a Él sin condiciones, sin esperar nada, como es Dios,
sin esperar nada, nos dio y nos da, está dispuesto a darnos de su gracia en todo momento, de su amor. Ese es nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos guía en todo momento. Entonces, ahora que empezamos nuevo año, trabajemos para el Señor, sirvamos, dispongamos, clamándole a Él para que nuestro tiempo sea la mayor parte o el que nos permite servir y trabajar para su obra. Amén, hermano. Vamos a orar. Ya, muchas gracias al Señor por este día, por este año, por su palabra, ante todo, sobre todo por su obra en nuestras vidas, que sabemos que fue un perdón, el cual Él pagó por nosotros, lo que nosotros debíamos de pagar, lo hizo Él, y a un alto costo, un costo de sangre, un costo de... Entonces oremos, hermanos, los invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar, a darle gracias al Señor. Bendito mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por este nuevo año. Señor, gracias, porque estamos en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios y el único Dios, Señor, que hay. Porque tú, amado Señor, has tenido, Señor, en tu voluntad, Señor, llamarnos, escogernos. Es un privilegio para nuestras vidas, Dios. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu gran amor, a darnos cuenta, Señor, de tu inmenso, Señor, amor, a darnos cuenta de que estamos en tus manos, a darnos cuenta, Señor, de que te pertenecemos, de que somos tuyos, Señor. Nada tenemos, nada somos, Señor. Lo que somos, lo somos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver, a entender tu palabra, Señor, a abrir nuestros oídos para escucharla, para entenderla, para ponerla por obra, Señor, a conocerte, Señor. Que no nos pase, mi Señor, como le pasaba, Señor, a ese siervo tuyo que se llamaba Paul, mi Señor, que era justo, que era un hombre apartado del mal, pero no te conocía, mi Señor, solo de oídos. Que no nos pase, Señor, que solo te conozcamos de oídos, sino que sepamos quién eres tú, ese Dios amoroso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios que nos ha perdonado incondicionalmente, Señor. Ese Dios, Señor, que sabe de nuestras dificultades, que sabe, Señor, todo de nuestras vidas, que todo lo conoce, al cual no le podemos ocultar absolutamente nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a verte, Señor, cada día en todo lo que hacemos, Señor. A cada día, Señor, postrarnos ante ti, clamando tu perdón y tu misericordia, porque te fallamos cada día. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, apartarnos, Señor, del pecado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a depender de ti, a saber que tú eres un Dios soberano, un Dios que tiene todo bajo control, que nuestras circunstancias, Señor, no llegan al azar, Señor, sino que tú ya lo sabes, que tú eres ese Dios que conoce nuestros corazones. Oh, mi Señor, necesitamos de ti, Señor, en este nuevo año, mi Señor. Clama
esta mañana por cada uno de los hermanos de la congregación. Señor, obra en ellos, toca sus corazones, Señor. Permítele, Señor, venir a ti cada día, Señor, para servirte. Pon, Señor, en esos corazones el querer como el hacer, el querer, Señor, servirte, el hacer tu obra, oh Dios. Señor, tú eres quien tiene el control de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu perdón, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Cada día, Señor, que pasa, cada año que pasa, Señor, es un tiempo que nos acerca más a ti, a tu regreso, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a caminar, a trasegar por este mundo. Nuestro paso por este mundo es corto, es un peregrinaje muy corto, Señor, pero si estamos contigo, Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Confórtanos, Señor. Señor, somos tus ovejas, las ovejas de tu prado, Señor. Confórtanos, amado Dios, tu palabra traiga a nuestras vidas gozo, Señor, cada día, Señor, cada momento. Trae, mi Señor, a nuestras vidas, Señor, tu evangelio, cada día para llevarlo, para compartirlo, amado Dios. Señor, trae cada día a nuestras vidas, Señor, ese querer, Señor, de servirte, de buscarte, sin mirar hacia nuestro lado, sin mirar a lo que nos digan, sin mirar a lo que hagamos, Señor. Pon anhelos, Señor, en nuestro corazón de servirte cada día, Dios. Oh Señor, no permitas que se apague, Señor, esa llama, esa luz que has prendido en nosotros. Señor, que sea un fuego que queme nuestra vida, que arda por servirte, Señor, que arda nuestro corazón de anhelo por hacer tu obra, Señor. Que el amor, Señor, que tú nos has dado, Señor, lo podamos compartir a otros, lo podamos llevar, amar, Señor, a aquellos, Señor, que están apartados de ti, Señor. Llevar tu palabra, tu evangelio, Señor. Señor, presentarte a ti, Señor, cada día de nuestra vida, donde quiera que vayamos, Señor. Obra en nuestras vidas, obra, Señor, en nuestra congregación, en esta familia, Señor, que somos. Obra en nosotros. Sé que cosas buenas tú nos darás cada día, Señor, porque ese eres tú, un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios justo, un Dios que se goza en hacer justicia, Señor. Por eso, gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado cada día, por todo, Señor, porque nuestra salud ha tenido quebrantos, pero tú nos fortaleces, Señor, porque nuestras economías se han visto diezmadas, pero tú estás ahí, Señor, porque a veces nuestro ánimo decae, Señor, pero tú, Señor, nos alientas, tu vara y tu callado, Señor, nos guían cada día, oh Dios. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que no están, los que están de vacaciones, Señor. Gracias por los pastores, gracias, mi Señor, gracias, Dios,
por eso, mi Señor, ayúdanos a caminar contigo, de tu mano. No nos permitas soltarnos, Señor, no nos permitas. Señor, alienta nuestras vidas para trabajar, Señor, para ti, para gozarnos haciendo tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, Señor, que la palabra que tú nos das, que nos enseña, Señor, no se quede ahí, Señor, sino que sea expuesta, Señor. Dios, obra en nuestros corazones, en nuestras vidas cada día, Señor. Señor, gracias por este momento. Gracias, mi Señor, por permitirme estar aquí. Gracias por mis hermanos, Señor, por toda la congregación, oh Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito